Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado esta rolita tan bonita. ¡Ay! Bueno, vamos a empezar la clase. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y esa es pura envidia. Esta es la última. Está buena esta canción también para bailar. Mira, mira nomás. Bueno, ya. Y run, y run, y run, run. Bueno, ya. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Es un tema muy interesante. Realmente es interesante el tema, sin embargo, a mucha raza se le hace difícil. Se le dificulta. Pero créeme que no tiene nada de complicado este tema. Vamos a hablar acerca de la mecánica de la respiración. O sea, que es el proceso que necesita ocurrir en la caja torácica para poder meter un flujo de aire y para poder sacar un flujo de aire. Eso es la mecánica de la respiración. En la mecánica van a intervenir estructuras óseas, las costillas, el esternón, músculos, diafragma, intercostales, escalenos, esternocleidomastoideo, inervación, el nervio frénico y el parénquima pulmonar. Estas estructuras van a interrelacionarse entre sí para poder generar una diferencia de presiones entre el medio externo, que es la atmósfera, y el medio interno, que es el alveolo. Al igual que en el corazón, aquí existe un ciclo y se le conoce con el nombre de ciclo respiratorio. Este ciclo respiratorio está conformado por dos fases. Algunos libros manejan tres fases: la fase de inspiración, la fase de expiración, pero algunos libros también toman en cuenta la fase de reposo. Sin embargo, la fase de reposo solamente nos sirve para saber cuándo inicia la inspiración y cuándo termina la expiración. Ahorita vas a ver por qué. Realmente las fases que nos interesan es la fase de inspiración y la fase de expiración. Estas fases tienen cierta duración, cierto tiempo, ¿sí? De este tiempo se dice que la relación es de 1 a 2, o sea que dura más la expiración que la inspiración, ¿sí? La inspiración, si tú quieres verlo así, durará 2 segundos y la expiración durará 4 segundos. Así pues, yo respiro y expiro. ¿Qué dura más? La expiración. Esto obviamente se puede modificar. La respiración, a diferencia del corazón, es algo que podemos modificar conscientemente, ¿o no? ¿O no? Alguien dígame lo contrario. No, ¿verdad? Perdón. Sí. Sí. Recording in progress. Ok. Thank you. Thank you. No sé qué chingados quieres. ¡Hola, verga! Ok, entonces sí se puede modificar. Yo puedo modificar la duración de la inspiración. Yo puedo modificar la duración de la expiración. Ok, eso es lo que yo puedo hacer.
pero en reposo, o mejor dicho, sin influencia de la conciencia, sin que tú influyas, el ciclo respiratorio tiene una relación de 1/2. ¿Qué dura más? Pregunta posible de examen, la expiración. ¿Sale? Muy bien. Si lo quieres ver tomando en cuenta las 3 fases, decimos que está la de reposo, la inspiración y la expiración. En la fase de inspiración metemos y en la fase de expiración sacamos. Lo que meto, saco. ¿Sí? El problema es el tiempo. Me tardo menos en meter, me tardo más en sacar. ¿Ok? Generalmente sabemos que la frecuencia respiratoria de un sujeto normal, Roberto, ¿cuánto dura? ¿Qué onda, mi Roberto White? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? De 12, 15 a 20, dice Debbie. Híjole, fíjense que hay muchos valores y estoy de acuerdo con ustedes en que exista discrepancia, pero en lo particular y lo que yo he visto, se dice que lo normal es de 12 a 20. Eso es lo normal de respiraciones en un minuto, ¿sí? Y pues bueno, aquí está. Reposo, inspiración, expiración, reposo, inspiración y expiración. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Bueno, tenemos que entender que cada una de estas fases tiene cierto mecanismo de producción. Para esto tenemos que tener bien en cuenta esta imagen, que la voy a dibujar muy pequeña. Ahí está. Entonces, imagínense que eso que está ahí ahorita me regreso, eso que está ahí es el medio ambiente y esto está comunicado a través de la zona de conducción con esta estructura. Ahí está, que decimos que son los pulmones. Entonces tenemos dos estructuras, tenemos el medio ambiente o el medio externo y tenemos el medio interno que es el pulmón. Aquí afuera, como ya vimos, existe una presión, que vamos a imaginar que estamos a nivel del mar y esta presión es de 760 milímetros de mercurio o lo que es lo mismo una atmósfera. ¿Ok? Entonces aquí, chicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que van a existir dos estructuras, que es el pulmón, ¿sí? Y el pulmón se encuentra dentro de una estructura ósea que es la caja torácica. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Este que está aquí es mi pulmón, ahí están los alvéolos y lo que está aquí afuera es la caja torácica. Entonces, esto no existe, o sí existe, pero no es tan grande, es el espacio pleural, ¿sí? Entonces, aquí si quieren, o sea, si quieren verse bien pros, o sea, pues podemos separarlos, ¿no? Podemos decir que tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, realmente, pues aquí no importa mucho. Entonces tenemos dos pulmones, el derecho, el izquierdo, la caja torácica, tenemos músculos aquí alrededor y tenemos la atmósfera, ¿sale? Eso es lo que tenemos nosotros. La inspiración y la expiración es un proceso en el cual cambian las presiones, es un proceso dinámico que está en constante cambio, que ese cambio va a permitir esto, pero también permite esto.
O sea, permite la salida y la entrada de aire. ¿Ok? Cuando estamos en reposo, se supone que la presión atmosférica, tenemos presión alveolar, tenemos presión transmural y tenemos la presión intrapleural. Son las principales presiones que vamos a manejar nosotros. La atmosférica ya te la expliqué. ¿Cuál es la presión alveolar? La presión alveolar es la que está dentro de los alvéolos. Esa es la alveolar. La presión intrapleural o presión pleural es la presión que existe aquí en este espacio, en el espacio pleural. La presión transmural es la diferencia de la presión alveolar menos la presión intrapleural. Vamos a ponerlo si quieres. Esta presión alveolar es la que está dentro, en el alveolo, esa es la presión alveolar. La transmural es esta presión, la diferencia entre la presión alveolar menos la presión intrapleural. Y la presión intrapleural es la presión que está en el espacio pleural. Esas son las 3 o 4 presiones de las que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, cuando estamos en reposo, ¿qué se imaginan ustedes? Que entra aire, que sale aire. En reposo, ¿qué se imaginan? Ninguno, ¿verdad? Está en reposo. En reposo decimos que la presión atmosférica está en equilibrio con la presión alveolar, que la presión atmosférica es igual que la presión alveolar. Y si tenemos dos compartimentos con igual presión, ¿va a existir flujo de aire? Pues no, ¿verdad? No va a existir flujo de aire. Entonces decimos que en reposo, que es como está mi pulmón ahorita, imagínate que mi pulmón está en reposo, se dice que la presión atmosférica es igual que la presión alveolar. Entonces, dedúcelo por lógica. La presión atmosférica es 760. ¿Cuánto será la presión alveolar en reposo? Así es, 760. Pero para que este número no se vea muy grande, ¿qué es lo que se hace? Manejamos 3 conceptos. Se habla de presión positiva, presión negativa y presión de cero. Esas son presiones que vamos a ir manejando. ¿Sí? Presión de cero no quiere decir que no haya presión. Presión negativa realmente no quiere decir que sea una presión negativa. Y presión positiva no quiere decir que sea una presión positiva. Lo que quiere decir es que esto solamente aplica para la presión alveolar. Quiere decir que, te lo van a poner así, 0 más 1 menos 1. ¿Sí? En reposo decimos que la presión alveolar es de 0. O sea, quiere decir que no existe diferencia. 760 menos 760, ¿cuánto te da? La respuesta es 0. Oh, entonces, cuando la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, se dice que la presión alveolar es de 0. O sea, que está en equilibrio o que es igual que la presión atmosférica. Y por ende, tú deduces que está en reposo. Eso quiere decir una presión alveolar de 0, que es igual a la atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica es 760. Por ende, si te preguntan en reposo cuál es la presión alveolar y viene como respuesta 760, tú pon 760.
¿ok? O que es una presión de 0 y que está en equilibrio con la atmosférica y por ende no entra ni sale aire, o sea que está en reposo. ¿Sale? ¿Sí quedó claro este concepto? Muy bien. Ahora, eso es en reposo. Sabemos que en reposo, aquí afuera es 760, aquí es 0, o 760. ¿Y cuánto es aquí? En reposo. ¿Cuánto es? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella, ella? Así es una presión negativa. Muy bien. Por ahí Roberto White me puso -5 y por ahí Alexis Lombard me pone negativo, o sea, menos. ¿Ok? Realmente es negativo cuánto depende de la literatura. Hay algunos que dicen que es -4, hay algunos que dicen que es -5, -6 y también esta presión negativa varía durante el ciclo respiratorio. A veces es -4, a veces puede ser -8, a veces puede ser -10. ¿Sí? Lo importante aquí o el concepto que quiero que se lleven a su casita linda y bonita es que sepas que la presión intrapleural siempre va a ser una presión negativa. ¿Sale? ¿Así quedó claro? Ese es el concepto que te lleves a tu casa, a tu casita, linda, bonita. ¿Sí quedó claro? Esa es la idea. O sea, que la presión negativa del espacio intrapleural es la presión que permite el flujo de aire. Y ahorita vas a ver. Presión negativa. Esta presión negativa. Ahorita vas a ver que esta presión negativa. O sea, que en reposo, durante la inspiración y durante la expiración, la presión aquí es una presión negativa. Y esa presión negativa es la que mantiene expandido a tu pulmón. Es la que mantiene abierto a tu pulmón. Estamos en reposo ahorita. En reposo decimos que la presión intrapleural o presión pleural es una presión también negativa. Generalmente es -4 o -5, ¿sale? Pero es negativa, la presión intrapleural es negativa. Esa presión intrapleural, ¿sí?, hace que el pulmón se mantenga expandido. Por ahí habrás leído tú que la caja torácica, espero que lo hayas leído, ¿qué quiere hacer la caja torácica? Porque ahí tenemos un sistema, un aparato, caja torácica y parénquima pulmonar. ¿Qué es? Así es, excelente. La caja torácica, por su disposición, por su conformación anatómica entre las costillas, el esternón, la caja torácica, bueno, vamos a ver mis pectorales, la caja torácica pues intenta expandirse, así, distenderse, expandirse, ¿sí? Esa es la naturaleza de la caja torácica, esa es su naturaleza. Tiene una naturaleza que tiende a la expansión. Por otro lado, está unido a un sistema que es el sistema del parénquima pulmonar. Ese parénquima pulmonar, ¿qué quiere hacer? Por las fibras elásticas que tiene, por la elastancia, por las fibras elásticas, ese parénquima pulmonar quiere colapsarse. Entonces tenemos dos fuerzas, una fuerza que quiere expandirse y una fuerza que quiere colapsar al pulmón.
Los alvéolos, el parénquima pulmonar, intenta colapsarse, pero la caja torácica intenta expandirse. Esto genera, imagínate que este es el pulmón y que esta es la caja torácica. Genera esto. ¿Me explico? O sea, la caja torácica se expande y jala el pulmón. El pulmón intenta colapsarse y jala la caja torácica, de tal forma que mantienen un equilibrio entre la expansión y el colapso, ¿ok? Y ese equilibrio se tiene que mantener. Y al volumen que queda se le conoce como capacidad funcional residual. El volumen en reposo se llama capacidad funcional residual, que son 2.400 mililitros. En reposo. En reposo decimos que el pulmón de una persona normal contiene 2.400 mililitros de aire. ¿Ok? Obviamente esto cambia durante la inspiración y durante la expiración. Va a ir cambiando. Pero en reposo estamos así, en equilibrio. Ese equilibrio mantiene cierto volumen. Ese volumen se llama capacidad funcional residual, que la veremos más adelante, y que son 2.400 mililitros. ¿Qué es la presión transmural? La presión transmural es la diferencia de la alveolar menos la intrapleural. La presión transmural te ayuda en este paciente, ayúdenme, que está en reposo. ¿Cuánto me sale la presión transmural? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella, que ella baila para allá. Y yo al lado de ella baila para allá. ¿Qué onda? ¿Menos? ¿Más? ¿Cuánto le sale? Imagínense que es menos 5, tomando en cuenta una presión pleural de menos 5. ¿Cuánto me sale la presión transmural? Pues está bien fácil, 0 menos 5. Menos por menos, más 5. Oh, Benito, yo me metí a medicina para no ver matemáticas. ¿Qué es esto? Lo siento. Entonces es más 5. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Ya sé que en condiciones de reposo la presión transmural es positiva en una persona normal. Me salió más 5. Pero ¿eso qué chingados quiere decir? ¿Qué quiere decir? Alguien que lo interprete con sus palabras bonitas, con tus lindas palabras. Sí, tú, hazlo. No, no, porque estamos hablando de presión transmural. De transmural. ¿Cómo se interpreta? A ver, no alcanzo a ver eso, JP. Simón, JP. ¿Cómo se interpreta? Me salió más 5. Ah, chido. Hay que saber interpretar. Hay dos interpretaciones. Si la presión transmural, transpulmonar te sale positiva, quiere decir que el pulmón va a estar expandido. Si sale negativa, quiere decir que se va a colapsar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Anótale. Una presión transmural positiva igual a pulmón abierto. No colapsar. Una presión transmural negativa quiere decir
que hubo un colapso. ¿Ok? Así de simple, así de sencillito. Estamos en reposo. En reposo, entonces, fíjate todo lo que tenemos en reposo. El diafragma no está contraído, está relajado. Bueno, no está ni contraído ni relajado, realmente tiene cierto tono. Está en un tono de reposo. La caja torácica está en reposo. La presión atmosférica es 760. La presión alveolar es de 0, 760. La presión intrapleural o pleural es negativa. La presión transmural o transpulmonar es positiva. El volumen dentro del pulmón son 2400. Y esto se llama capacidad funcional residual. ¿Qué quiere hacer la caja torácica? Expandirse. ¿Qué quiere hacer el pulmón? Colapsarse. Uno se quiere colapsar, uno se quiere expandir, otro se quiere colapsar. Y esto genera una presión, que es la presión pleural o intrapleural. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que mantiene? Fíjate bien, ¿qué es lo que mantiene al pulmón abierto? La presión negativa. ¿Cómo? Fíjate bien. ¿Qué pasaría? Es un experimento. Si yo aquí, en lugar de presión, si yo aquí, en lugar de presión, ¡ta madre! ¿Qué ando haciendo? Si yo aquí, puta madre, en lugar de presión negativa, tengo ahí, en el espacio pleural, ¿qué pasaría? Díganme. La presión transmural sería negativa. Ojo, Litsi, no pregunté causas, tú me estás diciendo causas. ¿Sí? La pregunta fue, ¿qué pasaría? Tú me estás diciendo causas de que la presión pleural cambie. Obviamente, un neumotórax. Pero no pregunté causas, pregunté cuál sería el efecto de tener una presión positiva. ¿Sí? Acuérdense, no se claven con esto no lo van a preguntar. ¿Sí? Nunca lo preguntan. Por eso no se claven mucho con esto. Lo voy a explicar, pero no se claven. Sí, lo que les dije es que aquí lo normal es que siempre haya una presión negativa. Esa presión negativa se genera por la caja torácica que quiere expandirse y el pulmón que quiere colapsarse. ¿Ok? ¿Sale? Así se genera. Eso hace una presión negativa. Quiere decir que es una presión menor a la atmosférica. Negativa, menor a la atmosférica. Negativa, menor a la atmosférica. ¿Ok? Y siempre la presión es negativa. En condiciones patológicas, no lo quería explicar ahorita, pero bueno, alguien lo puso ahí, no pasa nada. En condiciones patológicas podemos tener aquí una presión positiva. ¿Ok? No voy a decir el proceso, pero imagínense que tenemos una presión positiva. ¿Por qué? No me importa ahorita. ¿Qué pasaría si yo aquí tengo una presión positiva? Esa es la pregunta. Y por ahí alguien dijo que la presión transmural, ¿cuánto sería? No me digas un número, dime el signo. Sería una presión negativa. La presión transmural sería negativa. ¿Sí? No entendí, Benito, ¿por qué? No tiene chiste, no te estreses. Agarra los números y juega con las matemáticas. ¿Cómo saco la presión transmural? Resto. ¿Qué resto? La presión alveolar, ¿sí? Más la presión intrapleural. Nunca va a cambiar, siempre es la misma resta, siempre. Entonces, la presión alveolar es de 0, pero la intrapleural, ahora, ¿de cuánto es? Positiva.
¿Cuánto? No te dije cuánto, pero es positiva. Entonces ahora va a ser menos, ¿sí? Más, no sé, 2. Entonces la respuesta sería menos 2. ¿Por qué? Porque menos por más es menos. Eso no se los voy a explicar, son reglas de los símbolos, lo debieron de haber visto en secundario. Entonces, por eso me saldría negativo. ¿Cuánto? No sé, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, depende. Eso ocurriría si la presión intrapleural fuera positiva. La transmural saldría negativa. Si sale negativa, ¿cómo se interpreta? Que eso es lo importante. Se los dije hace rato. ¿Sí? Así es. Pulmón colapsado. ¿Qué tanto? No sé. Puede que sea totalmente colapsado o solamente una parte la que esté colapsada, pero el pulmón va a estar colapsado. Entonces, en ese paciente, ¿cómo va a estar el volumen pulmonar respecto a una persona normal dentro del pulmón? Disminuido. Disminuido. Así es. ¿Ok? Pero no es así. No es así. Siempre en condiciones fisiológicas, que es lo que estamos viendo, fisiología, en condiciones, en condiciones fisiológicas, ¿sí? Afuera, en el espacio pleural, la presión siempre en condiciones fisiológicas, repito, va a ser negativa. De tal forma que siempre el pulmón va a estar expandido. ¿Quedó claro? Quiero verlos, los demás. Eso lo vamos a ver después. El colapso se llama atelectasia, ¿sí? Neumotórax es otro concepto. El colapso del pulmón es atelectasia. Neumotórax hay diferentes tipos. Lo veremos más adelante. ¿Dudas hasta aquí? No, perfecto, ok. Terminamos el reposo. Se termina el reposo. ¿Qué sigue? La inspiración. Sigue la inspiración. Recuerden que si quedó alguna duda, pueden ver el video en YouTube. ¿Qué es lo que pasa en la inspiración? La pregunta es, ¿cómo inicia la inspiración? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan ve? ¿Cómo inicia? Alguien que me diga. Nadie me dice, quiere decir que nadie leyó. Y si nadie leyó, ya estamos mal. Así es, la inspiración inicia gracias a la contracción del diafragma. Diafragma, o sea, gracias a músculos. Decimos que la fase de inspiración tiene el apoyo de varios músculos. Tenemos músculos de la fase, tenemos músculos accesorios y tenemos músculos facilitadores. Los músculos de la fase son los que generan la fase. Los accesorios son los que apoyan y los facilitadores también son los que apoyan. Ahorita vamos a ver qué pedo. ¿Cuáles son los músculos de la fase? De la fase vienen siendo el diafragma y los intercostales externos.
Esos son los músculos de la fase. O sea, cuando se contraen estos, principalmente el diafragma, cuando se contraen, ocurre la inspiración. Si estos no se contraen, jamás va a ocurrir la inspiración, hablando principalmente del diafragma. Los músculos facilitadores también se contraen. Lo que hacen es facilitar la entrada de aire. Son músculos un poco raros, que es el genioideo, esternoideo, esternotiroideo. ¿Sí? Son músculos que lo que hacen es permitir que no se colapsen bronquios. ¿Sí? Esos son los músculos facilitadores, son músculos raros. No sé qué sea la bandolera, pero esos son los músculos que facilitan la entrada de aire. Después tenemos los músculos accesorios. Los accesorios son aquellos músculos que en condiciones normales no se activan. Pero cuando el paciente está muy agitado, cuando el paciente tiene disnea, cuando el paciente le falta el aire, se van a activar. ¿Cuándo se activarían? Alguien que me diga un ejemplo. Alguien que me diga un ejemplo de cuándo. Crisis asmática. ¿Qué más? Esa es una. Ejercicio intenso. Y pues cualquier patología que comprometa la respiración. Un neumotórax también podría activar los accesorios. Los recién nacidos. ¿Alguien ha visto cómo respiran los recién nacidos? Crisis de ansiedad también. Un recién nacidillo. Un recién nacido que tiene problemas, que acaba de nacer, utiliza estos músculos también. Ni me acuerdo cómo se usan. Ok, esos son los músculos accesorios. ¿Cuáles son? Pectorales, serratos, escalenos. ¿Sí? Pectorales, serratos, escalenos, esternocleidomastoideo, los alares de la nariz. Esos son músculos accesorios. Accesorios porque ahí están. No los utilizamos en una respiración normal, pero cuando tenemos una crisis de asma, una crisis de ansiedad, después de un ejercicio intenso o durante el ejercicio intenso, se pueden activar para aumentar la cantidad de aire que va a entrar al cuerpo. Los de la fase son aquellos que siempre se van a activar y son los que permiten la fase. ¿Cuál fase? La inspiratoria. Y los facilitadores no permiten la fase, pero evitan un colapso de la zona de conducción. Mantienen los bronquios abiertos. Geniogloso, genioideo, esternoioideo, esternotiroideo. Los de la guerra por ahí pusieron. ¿Ok? Esto es importante porque se los pueden preguntar. ¿Cuál de los siguientes es un músculo accesorio? Ya sabes cuáles. Serratos, escalenos, esternocleidomastoideo y pectorales. Muy bien. Entonces, para que inicie la fase inspiratoria se necesita activar primero el diafragma. Se activa el diafragma y sus demás músculos y ocurren cambios. Vamos otra vez a dibujar nuestra caja torácica. Me mamé, tarara, ¿quién la ve? Tan presumida, ¿quién la ve? Tan presumida. Ok, fíjate bien qué es lo que pasa. Aquí tienes que tener en cuenta, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Explico la fase inspiratoria y voy a dar un break. Esto es lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es esto que está aquí?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime tú, ¿qué pasó? Esto que está aquí. Ahí está, el diafragma. ¿Ok? El diafragma lo que va a hacer es esto. Contraerse y posteriormente relajarse. Eso es lo que va a hacer nuestro diafragma. Y resulta que esta contracción y esta relajación va a generar cambios en las presiones dentro del pulmón. Recuerda, en reposo la presión alveolar es de 0, la presión intrapleural es negativa, la presión transpulmonar es negativa, el diafragma está en reposo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el diafragma se contrae. Al contraerse el diafragma, ¿qué le pasa a la caja torácica? Fácil. La caja torácica se expande. Se expande. Y no solo se expande en esa dirección, hacia abajo, también se expande en el eje anteroposterior. Se expande la caja torácica. ¿Sí? Número 1. Al expandirse la caja torácica, la presión pleural se vuelve más negativa que en reposo. Si es de menos 5, se vuelve tal vez menos 10. Se vuelve más negativa. ¿Por qué? Porque aumenta el espacio pleural. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa con los alvéolos? La presión alveolar ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Lo que va a ocurrir, si tú recuerdas la ley de Boyle, dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Eso es lo que dice. O sea, esta ley se interpreta que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y al revés, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, nosotros al contraer el diafragma, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar a nuestro pulmón? Obviamente que nuestro pulmón es jalado por la caja torácica, es jalado por esta acción que tiene la caja torácica. Recuerda que la caja torácica quiere expandirse. Si el diafragma se contrae, ayuda a la caja torácica a expandirse. Al expandirse, me expando y jalo al pulmón. Y al jalar al pulmón, el volumen pulmonar aumenta. Pero si aumenta el volumen pulmonar, la presión dentro de los alvéolos va a disminuir. Entonces, esta contracción del diafragma aumenta el volumen alveolar, aumenta el volumen pulmonar, pero disminuye la presión alveolar. De tal forma que la presión alveolar, ¿de cuánto va a ser? Alguien que me diga. ¿Va a ser una presión? Así es, va a ser una presión negativa. ¿Qué se entiende por presión negativa? Con otras palabras, la presión alveolar disminuye porque aumenta el volumen. ¿Sí? Tienes la misma cantidad de aire, pero ahora en mayor espacio. Misma cantidad de aire, el mayor espacio, eso genera una disminución de la presión alveolar. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo se interpreta una presión alveolar negativa? Quiere decir que es una presión subatmosférica. Oh, no lo entiendo todavía.
Ok, quiere decir que es una presión menor a la atmosférica. Oh, ya, si no lo entendiste, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero es una presión negativa, subatmosférica o menor a la atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora tenemos un... ¿Qué apareció? Mira la imagen y dime qué apareció. Haz lo tuyo. Vamos, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, venga. No, hombre. Alguien, no. Sácalo, César, porfa. Porfa, así te encargo. Aparece un, un. Me está dando un infarto, la neta. Gradiente. Aparece un gradiente. ¿Sí? Un gradiente, una diferencia. La presión atmosférica ahora es mayor que la presión alveolar. Y entonces, ¿qué crees que pase, chicos? ¿Qué crees que pase, chiquits? Ahora, como aparece un gradiente, ¿qué va a haber? Va a haber flujo, movimiento sexy, un movimiento sensual. Y aquí se viene un azul azul con este baile que es una bomba. ¿Ok? Un flujo de aire. ¿Sí? Y entonces el aire se va a desplazar de la atmósfera hacia el pulmón. ¿Entendemos por qué? Lo repito. Paso número 1, diafragma se contrae. Paso número 2, se vuelve más negativa la presión pleural. Paso número 3, se expande el pulmón. Paso número 4, aumenta el volumen pulmonar, pero disminuye la presión dentro del pulmón. Paso número 5, se genera un gradiente. Paso número 6, gracias al gradiente, el aire de afuera se desplaza hacia el interior. ¿Sí? Y entonces, los alvéolos se empiezan a llenar. Esto en una respiración tranquila. Así. Así. ¿Ok? Entonces, presión pleural se hace más negativa. Presión alveolar se hace negativa. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Durante el tiempo que dura la inspiración, imagínense que es el tiempo, durante ese tiempo está entrando aire. Y el pulmón, al final de la inspiración, si aquí inicia y aquí termina, al final de la inspiración, ¿cuánto volumen va a tener? Alguien que me diga. El pulmón, ¿cuánto volumen va a tener al final de la inspiración? Sí, va a tener más. Ya sé que va a tener más, pero ¿cuánto? Sí lo tienen que saber. Estoy triste si no lo saben. No. Eso que me estás poniendo, Roberto Blanco, bueno, ya sí. Una cosa es el volumen que mete, que es el volumen tidal o el volumen corriente, pero yo no te pregunté por ese. Yo te pregunté cuál es el volumen de todo el pulmón. Al final de la inspiración, la respuesta es 2.900 a 3.000 mililitros. ¿Cuánto es lo que se metió? 500 mililitros, que ese es el volumen corriente o el volumen tidal. ¿Sí? En reposo teníamos 2.400. A 2.400 le sumo los 500 que metí, ¿cuánto me da? 2.900 y en algunos casos 3.000. El volumen al final de la inspiración no son 500, porque no te estoy preguntando por cuánto volumen metió. La pregunta es, ¿cuál es el volumen al final de una inspiración tranqui? Tranqui. ¿Ok? ¿Estamos? Alguien que me diga cuál será la presión transpulmonar.
¿sí? Más o menos. Va a seguir siendo negativa. Perdón, va a seguir siendo positiva, perdón. Va a seguir siendo positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el pulmón durante la inspiración va a seguir expandido. ¿Sale? Y eso es lo que pasa durante la inspiración. ¿Dudas? ¿Dudas con la inspiración? Ok. Esto que está aquí es lo mismo, pero con otras gráficas. Es lo mismo, pero con gráficas del constanzo. ¿Sí? Lo voy a explicar así bien rápido hasta la fase de la inspiración. Esto es reposo, reposo y reposo. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Sí? En reposo no estoy metiendo volumen. Aquí está. ¿Cuánto estoy metiendo? 0, porque estoy en reposo. Pero ojo, no quiere decir que el pulmón no tenga aire. ¿Qué te dije yo? En reposo, ¿cuánto tiene el pulmón? Aquí dice volumen de la respiración. Volumen de respiración. Así es, muy bien. El pulmón tiene 2400, pero el volumen de respiración en reposo es 0, porque no estoy metiendo nada. La presión intrapleural, ahí está, no te eché mentiras, es negativa. En este caso, el Constanzo dice que la presión intrapleural es menos 5 centímetros de agua. Si lees otros libros, te pueden decir que es menos 4 en reposo. No pasa nada. El concepto aquí es que sepas que la respiración en condiciones normales se genera por presión negativa, por presión intrapleural negativa. ¿Y cuál es la presión alveolar? 0. ¿Qué quiere decir? Que es una presión igual a la atmosférica. Y eso nos estaría ubicando aquí. Aquí. ¿Ok? 0 menos 5. Este número que está aquí, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que represente ese número? Así es la presión transmural. ¿Cuánto sale? 0 menos 5 me sale más 5. ¿Qué te dije? Si la presión transmural es positiva, quiere decir que el pulmón va a estar abierto, expandido. Ahí está. Perfecto. Ahora, lo que te expliqué hace rato fue la inspiración, que aquí está, fase de inspiración. ¿Qué es lo que ocurre? Cambio número 1, se contrae el diafragma. Al contraerse el diafragma, aquí está, se contrae el diafragma. Al contraerse el diafragma, hace que la presión pleural se vaya volviendo cada vez más negativa. Durante la contracción del diafragma, durante la inspiración, la presión pleural se vuelve cada vez más negativa. ¿Sí? Aquí está. Lo podemos ver aquí. Negativa. ¿Sí? Inicio de inspiración menos 5 y al final de la inspiración menos 8. Se vuelve más negativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que observamos que ocurre con el volumen de la respiración? Era 0. Observamos que aumenta. Este volumen, sí, es el volumen corriente o el volumen tidal, que es de 500 mililitros. ¿Pero por qué? Por lo que te expliqué.
Al expandirse la caja torácica, la presión alveolar se vuelve una presión subatmosférica. Al volverse subatmosférica, pues la atmosférica es mayor. Esto hace que entre aire, que entre flujo. Y por esa razón observamos que durante la inspiración entra aire. Hasta aquí. En una inspiración normal, metemos un volumen corriente o un volumen tidal de 500 mililitros. ¿Ok? Entonces, el volumen de la inspiración o de la respiración aumenta. La presión intrapleural se vuelve más negativa. Pero fíjate lo interesante, ¿qué es lo que le ocurre a la presión alveolar? En reposo es cero. Durante la inspiración, lo que permite la inspiración es que esta presión se vuelve negativa. Y aquí está, se vuelve negativa. Pero después, durante la misma inspiración, regresa a ser cero. ¿Por qué? Y aquí está, cero, negativa y cero. ¿Por qué? ¿Por qué regresa a ser cero? Es negativa, pero después regresa a ser cero. Muy bien, muy bien. Así es. Regresa a ser cero porque entra el aire. Entonces, cuando se expande la caja torácica, aumenta el volumen del pulmón, cae la presión alveolar, que es esto que te expliqué, pero va entrando aire. Y entonces, conforme va entrando aire, los alvéolos se van llenando de aire. Y al llenarse de aire, la presión aumenta, aumenta, aumenta. ¿Sí? Cuando los alvéolos ya están llenos, se iguala con la presión atmosférica. Entonces, en este punto ya no entra más volumen. Aquí está. Se acaba el gradiente, 0 y 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre durante la inspiración. Aprovechando, se genera la expiración. La expiración, a diferencia de la inspiración, es un proceso pasivo. ¿A qué me refiero con pasivo? A que no interviene ningún músculo. La expiración se genera por la relajación del diafragma. Y si acaso, si hubiera algunos músculos de la expiración, serían los intercostales internos y los abdominales, recto abdominal y la chingada. ¿Ok? Pero si te preguntan cómo se genera la expiración, tú vas a contestar que se genera de manera pasiva. Pasiva. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí estamos. Lo que ocurre es que ahora el diafragma se relaja y al relajarse, esta presión intrapleural se volvió negativa por la contracción del diafragma, ahora se vuelve, o sea, sigue siendo negativa, pero se vuelve menos negativa, de ser menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre ahora es que la presión alveolar se vuelve una presión positiva. ¿Por qué positiva? Por dos cosas. Número uno, ¿cómo están los alvéolos? Tú contéstame, ¿cómo están los alvéolos? Acabamos de terminar la inspiración. Muy bien, si acabo de terminar la inspiración, los alvéolos están llenos. Si a eso tú le sumas el hecho de que el diafragma se relaja, ¿qué crees que pase con el pulmón? Cuando el diafragma se contrae, el pulmón se expande. Cuando el diafragma se relaja, el pulmón quiere colapsarse. Ahora imagínate, o retraerse. Ahora imagínate que los alvéolos están llenos y si a eso le sumas la fuerza elástica del pulmón, ¿qué crees que le pase a la presión intrapleural? Por lógica, ¿no? Alvéolos llenos,
más pulmón queriéndose colapsar, obviamente que la presión alveolar dentro del alveolo va a ser mayor, va a aumentar, ¿sí? Así es, porque tienes dos presiones. La presión que está ejerciendo el aire sobre los alveolos por dentro, si a eso le sumas la presión que está ejerciendo el parénquima pulmonar por fuera, va a hacer que la presión dentro del alveolo se convierta, se convierta en una presión positiva. Y entonces, aquí está, la presión alveolar se vuelve positiva. Esto crea un gradiente y ahora el aire que entró sale. ¿Sí? El aire que entró sale. Porque ahora en este punto de la expiración, la presión alveolar, como puedes observar, es positiva, es mayor a la atmosférica. Esto da la pauta para que el volumen salga. ¿Sí? Y ya. Eso es lo que ocurre y volvemos a empezar el ciclo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entendemos estas gráficas, entonces, ¿cuánto metí? 500. ¿Cuánto saqué? 500, aquí está. Meto 500, saco 500. Presión al inicio de la inspiración, negativa. Al final de la inspiración, más negativa. Al inicio de la expiración, negativa. Al final de la expiración, menos negativa. Presión alveolar durante la inspiración se vuelve negativa, por eso el volumen o por eso el flujo entra. Durante la expiración se vuelve positiva, por eso sale. ¿Ok? ¿Todo claro? En eso consiste. Pero siempre durante todo el ciclo, ¿cómo es la presión intrapleural? Que ahí está la clave. Siempre durante todo el ciclo, la presión intrapleural es negativa. Y esa presión intrapleural negativa es la que va a hacer que durante todo el ciclo la presión transpulmonar sea siempre positiva. O sea, que siempre durante el ciclo respiratorio tus pulmones van a estar abiertos. Perfecto. Espero que hayas entendido ahora sí estas gráficas, qué quiere decir, su importancia y cómo se relacionan con este esquema. Importante, ¿con cuánto volumen me quedo al final de la expiración? Muy bien, pregunta capciosa, muy bien. ¿Con cuánto volumen me quedo al final de la inspiración? ¿Con cuánto volumen me quedo al inicio de la expiración? Así es. ¿Y con cuánto volumen me quedo al inicio de la inspiración? Muy bien, perfecto. Vamos a dar un break, nos vemos a las 8:35. Perdón por extenderme, pero no quería cortar el ciclo a la mitad. O sea, no quería dejarles a la mitad y después ver expiración. Era mejor verlo junto, ¿ok? Por eso no respeté el break. Una disculpa, tomamos el break, nos vemos a las 8:35, ¿ok? Para continuar con esto. Ahorita nos vemos.
nombre de Amy Blake. Drake. Sí. Y ya me lo termino. ¿Y qué es otro azul? Las 9. Sí, lo termino a las 9. Las 9. Vamos a comer ahorita unos mariscos. Sí, vengo acá, ahí. Bien caro, ahí donde México está caro. Están hechos, están buenos. Había pedido un mole. Sí. Sí, mi hija aquí vende el gordo al principio. Sí, pero después no tardamos mucho. Bueno, el gordo pues sí jalaba y me morí. Para eso ya fui. Y también caro. Sí. La bebida no es refil, o sea, te la cobro. Pero fue muy tarde, eran como las 5. Sí, bastante. ¿Volver a hablar con los uno o ya no? Elena, habló. Ah, sí. ¿Y en qué quedó? Pues no sé qué les habrá dicho. Ah, nomás ella sola. Ujú. Yo hablaba de... Ay, ni modo, hay que trabajar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya volví. Les di más tiempo de lo que teníamos planeado. Es que estoy muy ansioso porque va a empezar a jugar mi Cruz Azul. Te creas, no le voy al Cruz Azul. Me da mucha lástima a la gente que le va al Cruz Azul. Espero que, espero que gane el Cruz Azul. Este, pero bueno, vamos a continuar. Eh, ya hablamos acerca del ciclo respiratorio, respiración, inspiración, expiración. Ya. ¿Sí me escuchan? Ah, chinga. Déjenme.
Déjenme comparto. Quiero una casa nueva. Quiero un papi nuevo. Ok, bueno, fíjense chicos que nosotros esperaríamos que durante el ciclo respiratorio, que durante el ciclo de la inspiración y expiración, se formaran gráficas de flujo de aire muy parecidas. O sea, que la gráfica de flujo de entrada fuera la misma gráfica que el flujo de salida. No sé si me explico. Pero realmente no pasa así. Resulta que existen de diferentes gráficas, una gráfica del flujo de entrada y una gráfica de flujo de salida. Son dos gráficas diferentes, siendo que es la misma cantidad de volumen que entra que la que sale, ¿sí? O sea, lo que entra es el mismo volumen que sale. Entran 500, salen 500. Sin embargo, por ciertas características que tiene el pulmón, esa gráfica de flujo, que esta es una gráfica de flujo, de volumen, vemos cómo la entrada genera esta gráfica, son 500 mililitros, y la salida genera esta gráfica. O sea, tú esperarías que si es el mismo pulmón, la gráfica fuera así, ¿no? Fuera una gráfica de entrada y una gráfica de salida, pero no. Debido a ciertas características que tiene el pulmón, la gráfica de inspiración y la gráfica de expiración no coinciden, son diferentes. Y esto es debido a diferentes factores intrínsecos del pulmón. Como les comentaba, esto que está aquí hace referencia al volumen que entra y al volumen que sale, que son 500 mililitros. Y esto que está aquí hace referencia a la presión pleural o la presión intrapleural, que siempre es negativa y que es la que permite la entrada y es la que permite la salida. Resulta que esta gráfica presenta varias características. Aquí no vienen, pero así la gráfica debe ser así. Esta gráfica tiene dos puntos, ¿sí? Tiene este punto y tiene este punto. Si te das cuenta, al principio de la inspiración se dificulta, no es fácil. Al principio se batalla. Eso es lo que me está dando a entender esta gráfica. Después de vencer este obstáculo, el flujo se facilita, pero al llegar a este punto, el flujo otra vez se dificulta, teniendo entonces tres diferentes fases o tres diferentes puntos de la gráfica de inspiración de entrada, ¿sí? Este y este. ¿Ok? Resulta que al principio esto que está aquí, que representa la entrada de aire, pero es una entrada que se dificulta, es debido a la cercanía que tienen los alvéolos, ¿sí? Recuerda que aquí tenemos al principio 2400 mililitros, ¿sí? Entonces los alvéolos están así. Los alvéolos están cercanos, las paredes alveolares están cercas unos de otros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres inflar un globo? ¿Qué pasa al principio? Tienes el globo. Estaría chido que consiguieran un globo. Pero tienes el globo. ¿Cómo están las paredes del globo? Lo inflas poquito y el globo se infla así, ¿no? Tienes el globo desinflado, le echas poquito aire y está así. ¿Sí me entienden o no? Ok, está así. Bueno, entonces imagínate que este es el alvéolo y tú le quieres echar aire. ¿Qué pasa al principio? Al principio, ¿te es fácil o es difícil entrar o meter el aire? Al principio es difícil. ¿Por qué es difícil? Por la cercanía que tienen las paredes del globo, en este caso las paredes alveolares entre sí, están muy cerca y es difícil abrirlos porque están cerca, porque hay más tensión superficial, ¿sí? Entonces, sí metes aire, pero es muy poco el aire que tú metes. Necesitas vencer esta presión para poder ahora sí expandir un poco más al alvéolo. Cuando tú logras vencer ese punto, que es el punto de tensión superficial, ahora sí se separan las paredes alveolares y como están más separadas,
disminuye la tensión superficial y puedes meter aire sin ningún problema. Y tú metes aire, 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 aire y se empiezan a llenar los alvéolos. Se empiezan a llenar. ¿Ok? Después llega este punto en el cual, ¿sí?, el volumen no aumenta tanto. Y esto es debido a que en este punto los alvéolos ya están llenos. Como los alvéolos ya están llenos, pues ya no puedes aumentar más el volumen, porque su capacidad de volumen ya llegó al tope. Esto en una respiración normal. Esto genera entonces que a este o en este punto ya no puedas meter tanto volumen. Entonces, esa es la explicación del porqué de la gráfica de la inspiración. Durante la expiración, pues no tiene chiste, lo único que haces es relajar el diafragma y todo sale. ¿Qué es más fácil? Te pregunto yo. ¿Inflar un globo o desinflar un globo? Sin duda alguna que la respuesta es obvia. Es más fácil inflar un globo que desinflarlo. ¿Tardas más en inflarlo o en desinflarlo? La respuesta también es lógica. Tardas más en inflarlo. Entonces aquí es prácticamente lo mismo, ¿sí? Inflas el globo, batallas al principio, vences la tensión superficial, el aire entra como si nada, pero llega un punto donde ya no le puedes meter más volumen a ese globo porque ya llegó a su límite. Entonces, por más que tú empujes con la boca, ya no le puedes meter más volumen, su volumen ya no va a aumentar tanto, ¿sí? El volumen aumenta en esta parte, aquí ya no aumenta tanto porque el globo ya está lleno. Y durante la expiración, lo único que haces es soltar el globo y el aire sale como si nada, ¿ok? Esta diferencia entre las gráficas de inspiración y expiración recibe el nombre de histéresis. Así es, esa diferencia entre la gráfica de inspiración y la gráfica de expiración recibe el nombre de histéresis y es totalmente normal. Ok, ahora, hay dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros. Uno es la adaptabilidad y el otro concepto es la elastancia. Adaptabilidad y elastancia son contrarias. La adaptabilidad también recibe otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de la adaptabilidad? Adaptabilidad o distensibilidad. ¿Ok? Así es, perfecto. Muy completa tu respuesta, Francisco. Es adaptabilidad, distensibilidad o complianza. Es lo mismo. Representan lo mismo, significan lo mismo. ¿Sí? Esto representa o describe cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de presión. Y también se observa en la gráfica. En esta gráfica, a mayor presión negativa, mayor volumen. A menor presión negativa, menor volumen. Esa es la adaptabilidad. Describe el cambio en el volumen pulmonar para un determinado cambio de presión. ¿Sí? O sea, el pulmón es adaptable. El pulmón tiene distensibilidad. De tal forma que a mayor presión negativa, mayor volumen. Ese es el concepto de adaptabilidad, la capacidad de expandirse cuando modificamos la presión negativa. La elastancia es lo inverso a la adaptabilidad, ¿sí? Es la fuerza que impide la adaptabilidad o la distensibilidad. Y aquí el ejemplo más claro, el ejemplo típico que nos ponen los libros es el ejemplo de las ligas. Cuando yo estiro una liga, estoy ejerciendo una presión y con esa presión que yo estoy ejerciendo modifico la longitud de la liga. ¿Cómo se llamará eso? Cuando yo agarro la liga y la estiro, ¿qué es eso? Estoy ejerciendo presión sobre la liga y la estiro. Modifico su longitud. Eso es
Eso es adaptabilidad, distensibilidad. Si yo suelto la liga regresa a su estado normal por la elastancia que tiene esa liga. Por eso te digo que son inversos. Distensibilidad en el pulmón sería cuando se contrae el diafragma. ¿Qué es lo que pasa? Al contraerse el diafragma, aumenta la presión negativa y se distiende el pulmón. Se adapta el pulmón, aumenta el volumen del pulmón. Pero cuando el diafragma se relaja, las fibras elásticas del parénquima pulmonar quieren recobrar su posición inicial y regresan o se contraen. Elastancia, ¿sí? Entonces, la adaptabilidad, distensibilidad o complianza es la característica que tiene el pulmón para adaptarse a un cambio de presión. La elastancia es la propiedad intrínseca del parénquima pulmonar de regresar a su morfología normal, de tal forma que la distensibilidad y la elastancia no se llevan. Una quiere expander y la otra quiere retraer. ¿Ok? Son dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo expliqué, es lo mismo, nada más que esta es una gráfica del Gannon, pero realmente es lo mismo que les expliqué. ¿Ok? La misma gráfica. ¿Sí? Inspiración, expiración, presión alveolar, fíjate cómo es lo mismo. 0, negativa, 0, positiva, 0. Presión intrapleural siempre es negativa, en este caso te maneja el -3 y -6, el Constanzo te maneja -4, -8, pero siempre es negativa. Y el volumen, ¿sí? 500 entran, 500 salen. ¿Sale? Lo mismo. Y esta es una gráfica de qué es lo que ocurre. Se contrae el diafragma, se expande la caja torácica, la presión intrapulmonar o la presión alveolar se vuelve negativa y el aire entra. En la expiración se relaja el diafragma, se colapsa el pulmón, la presión se vuelve positiva y el aire sale. Y pues bueno, ¿alguna pregunta que tengan con la mecánica de la respiración? Ok, bueno, ya para terminar, chicos, vamos a hablar de algunas patologías. Mañana vamos a hablar de la espirometría. Vamos a hablar, en este caso, de 2 patologías nada más. Después hablaremos de las otras. La primera patología se llama neumotórax. Y la segunda patología se llama derrame. En ambas patologías está implicada el espacio pleural. ¿Ok? En ambas está implicada el espacio pleural. El neumotórax es o se define como aire en el espacio pleural. Y el derrame pleural se define como líquido en el espacio pleural. ¿Ok? Causas de neumotórax, ya sabes que neumotórax es aire, pues una de estas es una causa traumática. Cualquier cosa que haga que se pierda la integridad de la caja torácica, un navajazo, un machetazo o alguna bala, lo que va a hacer es un agujero, un orificio, me mamé, así. Y entonces, si yo hago este orificio, ¿qué va a ocurrir? Aquí yo tengo una presión de 760. Y la presión, ¿cómo es la presión pleural?
es una presión negativa. Entonces, ¿hacia dónde crees que se dirija el aire? Si yo creo un orificio aquí, pues el aire va a dirigirse de aquí a acá. Y entonces, desaparece la presión negativa. Y si desaparece la presión negativa, ¿qué crees que le pase al pulmón? Así es, ocurre un colapso pulmonar. Y entonces el paciente puede tener disnea, taquicardia, taquipnea, desatura, ¿sí? El paciente desatura y eso es porque entra presión, entra aire al espacio pleural donde no debe de haber aire. En el espacio pleural lo que podemos encontrar es líquido pleural, pero generalmente ese líquido es muy poquito, de 15 a 20 mililitros, no debe de haber aire. Entonces cuando es por un trauma, entra el aire y se colapsa el pulmón. ¿Sí? Aquí te pueden preguntar dos cosas, te pueden preguntar en este paciente cómo está el espacio muerto. Yo sé que no hemos visto ese concepto, pero ahorita anótalo, de machete te lo vas a aprender. Espacio muerto anatómico y espacio muerto funcional. El espacio muerto anatómico en un neumotórax no se modifica, está sin cambios. ¿Por qué? ¿Qué es el espacio muerto anatómico? El espacio muerto anatómico es aquel espacio de la vía respiratoria que no tiene alvéolos. Prácticamente es la zona de conducción. Cuando ocurre un neumotórax, lo que se colapsa son los alvéolos, no los bronquios, no la tráquea. O sea, la zona de conducción no se compromete. Entonces el espacio muerto anatómico está sin cambios. Generalmente ese espacio muerto anatómico tiene un volumen de 150 mililitros. Entonces en un neumotórax lo que se compromete es la zona respiratoria, los alvéolos. Sin embargo, la zona de conducción permanece intacta. Por eso si te preguntan por el espacio muerto anatómico, este va a estar sin cambios. Si te preguntan por el espacio muerto funcional, este va a estar aumentado. ¿Ok? Eso es el neumotórax. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque el paciente presenta estas características. Si tú le tomas una radiografía, vas a ver al pulmón colapsado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, si el paciente se está muriendo, lo que puedes hacer tú es picar en el segundo espacio intercostal, ¿sí? Línea medio clavicular. Ahí vas a picar. ¿Con qué? Con un yelco, con una jeringa, con una aguja, ¿sí? Ubicas la clavícula, déjeme desnudo, ubicas la clavícula, más o menos aquí. Ubicas la clavícula, ¿sí? Aquí está. Aquí, línea medio clavicular, ¿sí? Segundo espacio intercostal y aquí picas, ¿ok? Se supone que el aire va a salir, sale por presión, el aire sale. Al salir el aire, ¿sí? El pulmón se expande. Algo interesante del neumotórax traumático es que cuando tú generas este orificio, el aire entra. ¿Sí? ¿Por qué entra? Porque durante cada inspiración la presión intrapleural se vuelve negativa. Durante cada inspiración esta presión se vuelve negativa, motivo por el cual cada vez que inspiras el aire entra, pero ese aire que entra no sale, solamente entra y esto va colapsando el pulmón. De tal forma que si tú agarras un yelco, picas aquí, obviamente aquí adentro va a haber mayor presión que afuera. Si tú picas aquí, el aire sale a presión por ese orificio. Ese es el tratamiento de urgencia, picar en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Después, lo que puedes hacer es poner un catéter. Un catéter o una sonda, generalmente se prefiere un catéter o una sonda pequeña para que el aire salga. A veces sale así, por diferencia de presión. Pones el catéter, ¿sí? Pones el catéter y el aire sale por diferencia de presión.
pero a veces la presión dentro de la pleura es igual que la presión atmosférica. Entonces ese aire no va a salir y lo que ocupas es conectarlo a un aparato que se llama pleurovac. Y ese pleurovac lo que hace es generar una presión negativa. Esa presión negativa es una presión de succión que va a estar sacando el aire que está atrapado en el parénquima, en la pleura, perdón. ¿Cómo? O sea, si es la derecha o la izquierda. Pues fácil, si te dicen que al paciente lo apuñalaron en el hemitórax derecho, pues el derrame pleural va a estar del lado derecho. Si te dicen que lo apuñalaron del lado izquierdo, pues va a estar del lado izquierdo. ¿Ok? Eso es cuando es traumático. Ahora, si no es traumático, existen otras causas, por ejemplo, en algunos pacientes con efisema, con tuberculosis, tienen cavitaciones, tienen cavidades o tienen bulas, las cuales se rompen de forma espontánea y entonces se va el aire del pulmón, se va el espacio pleural. Ahí, ¿cómo voy a saber? Bueno, por exploración física. ¿Sí? Los ruidos respiratorios están disminuidos de ese lado. Si tú percutes, vas a escuchar una característica que se llama timpanismo. Vas a escuchar timpanismo, disminución de la ventilación de ese lado. La tráquea se desplaza hacia el lado contrario. Tráquea desplazada hacia el lado contrario, disminución de los ruidos respiratorios, disminución de la transmisión de la voz, ¿sí? Y timpanismo a la percusión. El otro pulmón va a estar bien y este va a tener este síndrome que se le conoce como síndrome de neumotórax o síndrome pleuropulmonar de tipo rarefacción, que eso lo van a ver después en semiología. Otra forma de saberlo es tomándole una radiografía. ¿Ok? Si no tiene radiografía, por pura clínica. Por pura clínica. Y si ves que el paciente se está mamando, agarras el catéter y picas. ¿Ok? Muy bien. Derrame pleural. El derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, es un paciente que también tiene disminución de los ruidos respiratorios, la tráquea se desplaza hacia el otro lado, tiene disminuido la transmisión de la voz, pero a la percusión escuchas matidez, no timpanismo, como en el neumotórax, escuchas matidez. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es colocar una sonda endopleural, ¿sí? Y esa sonda endopleural aquí sí se tiene que conectar a un pleurovac. Y ese pleurovac va a estar generando presión negativa. O sea, si es presión negativa quiere decir que es una presión menor a la presión que está en el espacio pleural. Por ende, el líquido va a salir del espacio pleural y se va a dirigir al pleurovac. Y este se va a estar llenando. Sí, que eso te lo pueden preguntar, eso lo han preguntado. El mecanismo por el cual funciona. ¿Sí? Lo conectas a una presión negativa. Y así es como sacas aire y así es como sacas líquido. Igual, en el derrame pleural, el espacio muerto anatómico está sin cambios. ¿Okay? Y el espacio muerto funcional se va a encontrar aumentado. El tratamiento es poner una sonda a huevo. Acá en el neumotórax puedes picar con un yelco y después pones un catéter un poco más delgado. Pero en el derrame pleural ahí sí tienes que poner una sonda a fuerza que esté más grande, porque si no se puede tapar, se obstruye y deja de salir líquido. Perfecto, pues hasta aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a ver espirometrías y enfermedades restrictivas y obstructivas. Espirometrías, enfermedad restrictiva,
La sonda. Ok, la sonda se coloca en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ok, eso lo hacen más los cirujanos. Yo no pongo sondas, los ponen los cirujanos. Lo único que yo he hecho es picar en el segundo espacio y poner catéteres para el neumotórax. Eso sí me ha tocado hacer, sí lo he hecho en la residencia, pero sondas endopleurales, eso sí no lo he puesto. Está bueno. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que las clases están grabadas para aquella gente que no puede quedarse las 2 horas. ¿Sí? ¿Cómo picas? Así. A huevo. A huevo. Picas, sí. Sale el aire. Así picas, así nomás. Picas, picas, picas. Simón como un globo. Da miedo. Tu primera vez da miedo. Es como tu primera vez. Te da miedo. Está bueno, ya me voy. Estoy diciendo pura basura. Ya mejor me voy. Sobres, chicos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos mañana.